Bienvenidos, queridos amigos y amigas de Microcuentos Universales, a una nueva entrega, en este caso, última entrega de la saga Cuentos para reconectar con tu yo superior. Mirar, os he dejado aquí en este canal, en Microcuentos Universales, ya hasta 3 entregas. La primera, la segunda y la cuarta, porque la tercera entrega con un solo cuento os la dejé en mi otro espacio, Cuentos Inmortales TV. La verdad es que con la entrega de hoy, que es la quinta, van a ser 50 cuentos llenos todos de grandes enseñanzas y muchos con comentarios personales míos que de verdad no tienen desperdicio. No mis comentarios, sino las enseñanzas que nos dejan estos cuentos, ¿no? Y quería recomendaros que lo vierais porque verdaderamente os hará reflexionar. Aquí, en este canal, hay pocas visualizaciones, siendo que estos vídeos, si los subiera en el otro, habrían muchas más. Pero ahora os lo dejo a vosotros, sois vosotros los que con vuestro like, con vuestro comentario, podéis compartirlo también. Tenéis que hacer crecer este tipo de cuentos para que la plataforma los pueda mostrar a cuanta más gente mejor. Pues bien, aquí os dejo los 20 cuentos restantes en esta última entrega. Pasaros también por mi otro espacio, Cuentos Inmortales TV, que hace poco subimos un nuevo directo en este caso contando cuentos para acompañarte en tu camino, también preciosos. Ya no tengo más que decir, se acaba la introducción, por lo tanto, sin más dilación, comencemos. El mercader de oro. Hace mucho tiempo llegó un comerciante de metales preciosos y joyas a una pequeña aldea, y como era día de mercado, decidió exponer allí su producto. Bellas filigranas de oro pulido adornadas con diamantes. Pero la gente que pasaba a su lado se escandalizaba por el precio tan alto de la mercancía y le preguntaba: ¿cómo puedes vender el carbón tan caro? Sin comprender nada, el comerciante replicaba: señoras y señores, esto no es carbón, es oro de la mejor calidad. No obstante, creyendo que era un timador, el alguacil lo sacó de la ciudad, le dio una buena tunda y lo dejó medio muerto a la vera de un camino. Por suerte, un pastor que pasaba cerca se apiadó de él y lo recogió. Lo llevó a su casa y vendó sus heridas hasta que estuvo repuesto. Cuando el mercader despertó, sin comprender nada, le contó al pastor lo que había sucedido, a lo que el hombre repuso: no te preocupes, amigo mío, seguramente alguien antes que tú estuvo aquí y convenció a toda esa gente de que el carbón era oro y el oro carbón. Así, aquel bribón hizo su negocio y se marchó para no volver jamás. Ahora llegas tú con el brillo de la verdad y fue demasiado para ellos. Por eso no te creyeron y prefirieron seguir viviendo en esa mentira antes de aceptar su error. Por eso te apalearon e incluso tienes suerte de seguir con vida, porque la mayoría de las veces la gente prefiere vivir en una cómoda ilusión antes que aceptar una verdad que cambiaría por completo el rumbo de su día a día. Enseñanza. Durante años hemos venido consumiendo mentira tras mentira, pero de tanto repetirlas parece que se han hecho realidad. En esa locura hemos ido perdiendo el valor de la verdad, cambiándola por un sucedáneo que convenía a quienes quisieron sacar beneficio. Y aunque en el fondo de nuestra alma somos conscientes de ello, no tenemos el coraje de reconocerlo, pues si no, tendríamos que cambiar muchas cosas, empezando por nuestra escala de valores, teniendo que mirar a la realidad cara a cara. Sin embargo, esto da mucho miedo al ser humano común, que preferirá esconder la cabeza como un avestruz
antes de mirarse en este espejo. No obstante, tú, hijo de buena familia, busca la verdad, aunque lo que encuentres te destroce el alma. Pero cuídate de mostrarla a quienes no están preparados para recibirla. Siempre os lo digo, en muchos de los cuentos la reflexión final es la misma. Investiga, ve más allá, no te dejes engañar. Mirar, la verdad no está en una simple interpretación o en unos estudios científicos, porque realmente muchas veces esos estudios científicos son pagados por empresas a las cuales les interesa mucho que tú digas lo que ellos quieren que diga, es decir, en los estudios. Y a partir de ahí ya, si tú en el estudio no dices lo que yo quiero que digas, pues no lo subvenciono, te quedas sin trabajo. Y evidentemente, según los estudios científicos, sí, pero ¿pagados por quién? Ahí lo dejo. Investiga. No te quedes en la superficie. No te quedes en lo que dicen los poderes fácticos. Ves mucho más allá. Pero en cualquier cosa, En cualquier cosa. La última mezquita. Dicen que un peregrino llegó a Isfahán y, dispuesto a entrar en una de sus muchas mezquitas, se fijó en algo inusual. En la entrada de la misma había un cartel en memoria de un hombre. Siendo esto poco habitual en el Islam, el peregrino quiso saber la historia de aquel santo y al preguntar le dijeron: hace mucho tiempo, un hombre de origen magrebí, dejando casa, negocio, familia y todas sus pertenencias, recorrió el mundo entero, desde Al-Ándalus hasta China, peregrinando de mezquita en mezquita, buscando una en la que hallara la verdad. Una casa de oración que estuviera habitada por santos y santas, que la presencia de Dios jamás la abandonara. Siendo ya muy mayor, concluyó su aventura y se le podía ver sentado en la puerta de esta mezquita, la última del mundo, la última que le quedaba por explorar, sin querer entrar porque con ella terminaría su búsqueda. Cuentan que el hombre jamás traspasó sus lindes, que esperaba fuera rezando, mirando el horizonte, suspirando y recitando el sagrado Corán, hasta que ya nadie lo volvió a ver jamás. El mismo día en que desapareció, una lápida sin nombre apareció en el cementerio, de la cual emanaba un intenso olor a almizcle. Nosotros hemos dejado este monumento a él en recuerdo de su hazaña, porque nunca abandonó su búsqueda, porque nunca abandonó su sueño, siempre fue detrás de él. Si hubiera pasado y dentro no hubiera encontrado lo que buscaba, habría muerto de dolor creyendo haber malgastado su vida. Pero si hubiera entrado, igualmente su búsqueda habría terminado y también su vida. Por eso se quedó aquí, en la puerta, soñando y a la vez temiendo esta última mezquita. Enseñanza. En el lenguaje secreto de los sufís, como la caja de Pandora, esta última mezquita representa la esperanza, lo que nos hace seguir buscando. Esta mezquita final es dejar de leer las últimas páginas de un libro que nos ha fascinado, porque así nunca se acabará. Es rozar los labios de la amada sin acabar de consumar el beso para sostenerlo en el tiempo hasta la eternidad. La razón oculta por la que nunca decimos adiós, sino hasta pronto. El anhelo interior que nos hace esperar en la puerta de la taberna, anhelando y temiendo al mismo tiempo que sea realmente la última mezquita, porque así habría acabado nuestra búsqueda. Es la esperanza de seguir buscando, porque si Dios es eterno, nuestra búsqueda igualmente deberá ser eterna.
Yo temo cumplir algunos de mis sueños, porque quizás sean mi última mezquita, y todavía no me he cansado de buscar, porque a cumplir mis sueños dedico mi vida y es lo que me hace levantar cada mañana. Aquel monumento en honor a ese hombre tenía un nombre común: Abdulá, siervo de Dios, un nombre al que podemos responder todos porque es masculino y femenino. Por tanto, aquel monumento era un recuerdo a nuestro niño perdido, a los sueños que dejamos por el camino y a la aventura de retomarlos. ¿Qué sería de mí sin mi búsqueda? Oh, Sufí, has llegado al final del camino, has concluido tu búsqueda. ¿Qué quieres de mí? Oh, Señor, por favor, seguir buscándote. Nunca abandones tu búsqueda, ni tampoco tu sueño. Mantén siempre la llama encendida. Mantén la esperanza, porque llegará el momento en que serás recompensado. Buen camino. Hace algún tiempo, cuando terminé una de mis clases de Tai Chi, regresando al lugar donde suelo aparcar el coche, pasé cerca de un mendigo y durante un segundo creí oírle decir «As-salam aleikum». No obstante, suponiendo que fue producto de mi imaginación, no levanté la mirada. Algunos metros más adelante, otro mendigo se sentaba en el suelo, y al verme pasar a su lado, comenzó a tocar una armónica que llevaba, y volví a sorprenderme porque aquel sonido me recordó a una vieja canción de origen turco que suele oírse en las ceremonias de giro derviche. No obstante, también pasé de largo. Más adelante, no sé por qué, levanté la mirada y creí reconocer a un viejo amigo que hacía tiempo que no veía parado justo enfrente de mí. Sonriendo, me acerqué a él y lo abracé. Puse su pecho contra el mío y lo apreté fuertemente para que mi corazón derramara en el suyo toda la alegría que sentía. Él me abrazó también y pude escucharle decir: «Oh, hermano». Creí que el tiempo se había detenido y aquel instante pudo durar quizás un segundo o un siglo. Después nos separamos y le miré a los ojos. ¿Quién era esa persona? No la conocía de nada. Era otro mendigo que pedía limosna y no pude entender cómo me había podido confundir. Extrañamente sorprendido, no solo por no conocerle, sino porque nos habíamos abrazado como verdaderos hermanos, le acaricié el rostro y le deseé mucha suerte, mientras él estrechaba mi mano deseándome buen camino. Hace algunos meses, un hermano de otros tiempos puso en mi corazón la idea de recorrer el Camino de Santiago. Desde que tomáramos aquel café de reencuentro, la ilusión fue creciendo, y hoy, por boca de este peregrino de la vida, se ha hecho más fuerte. Siempre he creído que el destino se nos presenta de múltiples formas, bajo numerosos disfraces para enseñarnos el camino hacia nuestro propio destino. Aquel hombre que quizás nunca más me vuelva a encontrar, por un instante se convirtió en un mensajero del universo para mí, y yo en el receptor del mensaje cósmico. Por un instante el cosmos tomó forma de hombre, de abrazo, de dos corazones distintos que latían al compás, de compasión, de complicidad, de misterio, de bendiciones y de buen camino. Y eso, si me lo permitís, viajeros del alma que ahora escucháis mis palabras, es lo que os deseo. Buen camino. Allá, a lo lejos, queda Finisterre. Encontrémonos allí. En el camino todos somos iguales, todos somos pobres, peregrinos. Compostela, campo de estrellas, se encuentra en el fin de la tierra, pero también dentro de nosotros.
Seguro que os ha pasado más de una vez que os habéis cruzado con un desconocido, por lo que sea en la cola del cine, en el supermercado, andando por la calle, haciendo una ruta de senderismo. ¿Habéis conectado con él? ¿Habéis estado hablando con esa persona de corazón a corazón? ¿Y no os ha parecido que es como si la conocierais de toda la vida? Es un flechazo con esa persona. ¿Eso qué significa? Es una señal que te está dando la vida, una señal que te está dando la vida, y hay que aceptarla, y hay que saber interpretarla. ¿Por qué esa persona me habrá hablado en estas circunstancias de justo ese tema que tenía yo en mi cabeza? ¿Será el Espíritu Santo reencarnado en esa persona que se ha puesto delante de mí solamente para indicarme el camino? Muchas veces que hago yo rutas por ahí y no tengo muy claro el camino, de repente empiezo a pensar, porque son rutas que suelo ir solo, que aparezca alguien que le voy a preguntar, que aparezca alguien, y no pasan ni 5 minutos y hay una persona ahí. Y está encantada de recibir la pregunta que le tenga que hacer y se desvive por contestarme y por indicarme el camino. Es un ejemplo simplemente. Seguro que os ha pasado más de una vez. Es increíble. El sendero hacia el paraíso. En cierta ocasión pasó un peregrino cerca de la casa de un famoso erudito judío y viéndolo descansando a la vera del sendero, le preguntó: «Maestro, ¿en qué dirección se encuentra el paraíso?». El rabino, señalando con el dedo el horizonte, dijo: «Por allí». El peregrino, intentando orientarse, volvió a preguntarle: «Maestro, ¿entonces el infierno se encontrará hacia el lado contrario?». «En absoluto», replicó el rabino, «también se encuentra en aquella dirección». «Pero, maestro», dijo el hombre sin comprender nada, «¿cómo es posible llegar al cielo y al infierno por el mismo camino?». «Porque el cielo y el infierno no dependen del sendero que tomes, sino de cómo transites por él». Enseñanza. Omar Khayyam, ilustre poeta iraní, compuso una fábula donde un sabio encargó una misión a un cuervo. Dejándolo volar libre, le ordenó que buscara la ubicación del cielo y del infierno. Al cabo de unos años, el cuervo regresó a casa de Omar y, posándose en su hombro, le susurró al oído: «El cielo y el infierno están en ti». Como el cuervo, amigo, amiga desconocido, yo también te digo: el cielo y el infierno ocupan un mismo espacio. Tu mente, no busques fuera lo que llevas contigo. Hasta ahora combatíamos contra las formas, es decir, contra enemigos que tenían cuerpo. Ahora combatimos los ejércitos de los pensamientos, para que los buenos pensamientos destruyan a los malos y los expulsen del recinto del cuerpo. Hemos vuelto de la guerra menor a la mayor. La guerra y el combate mayores son esta guerra y este combate, donde está en juego nuestra propia alma. Rumi. ¿De cuánto tiempo nos han hecho creer que el cielo era algo que estaba allá arriba y que lograrías ir si te portabas bien, si hacías todo correcto y así allí podrías hacer lo que te viniera en gana? Y el infierno, por el contrario, es aquel sitio donde si te portas mal ibas a arder eternamente. Pero cuánta mentira, chico. O sea, pero ¿a alguien le cabe en la cabeza todas esas patrañas? O sea, el cielo y el infierno siempre han estado con nosotros, en nuestro interior. Cuando me enfado, cuando me irrito, cuando muestro ira, envidia, celos, entonces sale a relucir el infierno que llevo dentro. Cuando soy bondadoso, cuando comparto, cuando empatizo con los demás, cuando reparto amor a todo ser que me rodea,
entonces estoy en el cielo, yo y todos los seres que están a mi lado. ¿Tan difícil es de comprender eso? Las tres tinajas. Hace mucho tiempo, un sultán muy sabio, conociendo que su hora estaba cercana, llamó a su hijo y le dijo: «He guardado todos mis tesoros en tres tinajas y las he escondido por el reino. La primera reporta felicidad para uno mismo y está oculta en la ciudad de los mendigos. La segunda reporta felicidad para los demás y está guardada en la casa del gran maestro sufí que vive bajo la montaña. La tercera revela el secreto de la faz de Dios y está depositada en la cima de esa misma montaña. Debes encontrarlas, no sea que caigan en malas manos y llegues a perder tu reino». Así, el príncipe, deseando felicidad para sí mismo, bajó primeramente a la ciudad de los mendigos y pasó algún tiempo buscando la tinaja por entre sus calles y chozas. No obstante, viéndose rodeado de tanta miseria y sufrimiento, su corazón se conmovió, olvidó el tesoro y trató en su lugar de ayudar a toda esa gente. Pero como una iluminación, descubrió que no sabía cómo hacerlo y recordó que el sabio de la montaña poseía la tinaja que procuraba felicidad para los demás, por lo que encaminó sus pasos hacia donde vivía. Cuando encontró al maestro, notó que era un hombre sin apenas posesiones que se resguardaba en una cueva con solo una escudilla de barro para comer, además de un rosario de madera, y dudó que pudiera poseer ningún tesoro. Sin embargo, le preguntó por la ubicación de la segunda tinaja. El anciano, afirmando con la cabeza, le dijo que solamente le revelaría su escondite si pasaba un año viviendo con él. Así, obligado por esta condición, el príncipe se convirtió en un pobre ermitaño. Cada mañana se levantaba muy temprano para hacer sus abluciones con la nieve antes de la oración ritual y pasaba el resto del día buscando semillas y raíces para comer, leyendo el sagrado Corán y limpiando los caminos y el cauce del río para que no obstruyese su caudal y llegase al pueblo sin problemas. Poco a poco, el joven fue encontrando la paz del alma junto a su maestro, hablando apenas nada, privando al cuerpo de comodidades y dedicándose únicamente a la búsqueda de la santidad, obteniendo sin darse cuenta el tesoro de la primera tinaja, la paz para sí mismo. Pero cierto día sintió en el corazón que necesitaba con todas sus fuerzas contemplar la faz de Dios y decidió subir a la cumbre del monte en busca de la tercera tinaja. Así, despidiéndose de su maestro, emprendió el camino hacia la cima. Cuando llegó a lo alto, una experiencia le sobrevino. Allá donde mirara, podía contemplar el cuerpo de Dios, pero bajo la montaña, en los arrabales, lo que otros llamaban la ciudad de los mendigos, estaba el rostro del Señor. Asombrado, con el corazón encogido, comprendió entonces la ubicación del tesoro de la segunda tinaja. Bajó de la montaña y ahora que había encontrado el secreto de la felicidad para uno mismo y que había visto el rostro de Dios, dedicó su vida a trabajar sirviendo a los demás para poder heredar de este modo el reino que su padre le había prometido. Enseñanza. El universo solamente escucha a quien puede reconocer. Cuando no es así, solamente le llegan palabras y sonidos incomprensibles que no sabe identificar y las ignora. Para que el universo te reconozca, tienes que hablar su mismo lenguaje, el amor. Solo entonces se creará una comunicación entre tú y él, que paradójicamente las palabras no pueden describir y a veces ni los corazones contener. Debes convertirte en un pozo vacío de odio para que los que intenten sacar oscuridad de ti se vayan con las manos vacías. Luego, si puedes, llénate de amor hasta rebosar. Solo así
encontrarás lo que estás buscando. Pasados los 20 primeros minutos de cuentecitos, hemos llegado ya hasta el quinto. Realmente es el 35, porque contando todas las entregas que han habido, hemos leído hasta 35. Entonces os quería comentar que el siguiente cuento está ya subido, lo subí ya hace unas semanas aquí al canal, porque es más extenso y es mágico. Lo tenéis que escuchar. Se llama La Esperanza India. A ver si os lo dejo ahí en la barra de comentarios un enlace, para que al finalizar este vídeo el que quiera puede escucharlo. Así es que sigamos con el siguiente. Los dos hombres. Hace algunos años, mi maestro, caminando por cierto lugar, se encontró con dos hombres. El primero, al reconocerle, se inclinó con lágrimas en los ojos y le rogó que rezara por él para que Dios se apiadara de su situación, pues había perdido toda su fortuna y posesiones. El otro, igualmente, cuando vio a mi maestro, se inclinó también y le besó la mano, pero no le pidió nada. Aunque igualmente había perdido todo lo que tenía, sin embargo, no dejaba de sonreír y de dar gracias a Dios. Cuando nos alejamos, mi maestro me dijo: «Hijo mío, ¿has visto a esas dos personas? Ambas han sufrido la misma desgracia. No obstante, ¿sabes qué las diferencia?». A lo que yo contesté: «Explíquemelo, por favor». «La diferencia», continuó mi maestro, «es que uno está sentado a la sombra y el otro al sol». Enseñanza. Quizás el sufrimiento sea como el agua de una olla. Si alguien le acerca una llama, el agua hervirá, y por mucho que hagamos para evitar que hierva, mientras no la apartemos del fuego, seguirá su proceso natural. Por tanto, mientras no descubramos las causas del sufrimiento y como la olla no la apartemos del fuego, el agua seguirá hirviendo y nosotros seguiremos sufriendo. Cuando estuve viviendo en Colombia, solía practicar yoga y tai chi en un parque llamado El Country, en la zona norte de Bogotá. Después de realizar lo anterior, me sentaba a meditar a la sombra de alguno de los árboles que poblaban el lugar y así, cierto día, de repente, me vi sumido en un profundo éxtasis donde pude deleitarme con el perfume de las flores, de la hierba fresca y de la tierra mojada. Atónito, quise abrir los ojos y me descubrí mirando de otra manera. Así pude ver por primera vez los colores a mi alrededor brillando con más fuerza que nunca. Había tanta belleza. Vi la luna, que aún no se había acostado, y al otro lado el sol que coqueteaba con ella. Oí los ruidos de los niños jugando a mi alrededor, y como por arte de magia, una sensación de paz y plenitud me secuestró hasta que lágrimas de gozo, indiscretas, salieron de su secreto escondite. Por unos instantes sentí que todo afuera era perfecto y que podía fundirme con ese todo perfecto que me rodeaba y del cual formaba parte. Entonces mi mente se vació para vivir el instante, y allí, en aquel profundo y silencioso rincón de mi alma, descubrí que no había nada más que felicidad, paz y mucho amor. Mientras estuve sumergido en aquel estado, no sentí sufrimiento, sino todo lo contrario. Había descubierto la felicidad. Durante el éxtasis seguía teniendo los mismos problemas, y sin embargo, eso no me había impedido experimentar aquella intensa sensación de plenitud. Así, al regresar de mi viaje, pensé: si durante esta experiencia lo de fuera siguió igual, necesariamente tuvo que ser mi mente la que cambió. Por tanto, me pregunté, ¿no estará el sufrimiento en la mente? Y si el sufrimiento está en la mente,
Si cambio esa mente, ¿no dejaré entonces de sufrir? Por fin estaba consiguiendo respuestas certeras. Si el sufrimiento está en la mente, no puede tener verdad última, y realmente todo depende de nuestra propia evolución, de nuestra manera de enfrentarnos a los problemas de la vida. El sufrimiento va unido a la existencia humana como un espejismo que nos nubla la visión de la realidad y nos aleja de ella. Aunque el sufrimiento no exista, a mí, que me he dejado llevar por la ignorancia de las pasiones y por el ego, me lo parece. Por eso sufro. Por fin había llegado a algún lugar. Dios es también un estado del ser libre del sufrimiento. Seguí reflexionando. Por tanto, en lugar de rezar para pedir que Dios cambie lo de fuera, deberíamos cambiar nosotros mismos lo que llevamos dentro. Entonces, solo quizás, dejemos de dar prioridad a lanzar satélites a un cometa o a expoliar la Tierra buscando beneficio económico y empecemos a aprender a salir del sufrimiento, a dejar de sufrir y de hacer sufrir. Después de esto, hoy por hoy, yo no puedo decir que sé cómo salir del sufrimiento, ni sé cómo ser más feliz, ni cómo ayudar eficazmente a los demás. Pero sí puedo decir que dentro de ese silencio de la mente he descubierto que Dios es también un estado del ser, y que en ese estado del ser me encuentro muy cerca de lo que de alguna manera puede llamarse felicidad, nirvana o sencillamente existencia plena. Puedo asegurar que lo que vemos fuera depende mucho de lo que llevamos dentro. Así, llevado por una música que solo yo puedo oír, danzo con las formas del tai chi o me siento y vuelvo a meditar esperando que de alguna manera las barreras del yo y del no yo, al menos por unos instantes, queden disueltas en el amor de una mente serena y en paz. Que la luz hija, que es mi esencia, sea absorbida por la luz madre, que es el todo. Limpia tus gafas. Si sabes controlar tu mente, encontrarás belleza hasta en un basurero. Si es tu mente quien te controla a ti, incluso en un jardín de rosas, solamente verás espinas. Llegando un sabio a una aldea, se le acercó un hombre quejándose de que el mundo era un lugar gris y fantasmagórico. Comprendiendo su problema, el sabio le pidió sus gafas, las limpió bien y se las entregó de nuevo. Cuando el hombre se las puso, el rostro se le iluminó. Por primera vez veía nítidamente sin ninguna sombra. Los colores emergían de nuevo radiantes y el mundo parecía otra vez un lugar muy hermoso. El sabio, sonriendo, le advirtió: la felicidad y el sufrimiento dependen de los ojos que miran y de las gafas que nos ponemos cada día. Por ello, deberías limpiarlas de vez en cuando, sacudiendo el polvo del sufrimiento con el paño de la felicidad. Enseñanza. Un cuento sufí del siglo XVIII narra que en una ocasión un sabio manifestó que la música era el chirrido de las puertas del paraíso. Una persona obtusa de mente contestó: «No me gustan los chirridos de las puertas». A lo que el sabio respondió: «Yo oigo las puertas cuando se abren, pero tú las oyes cuando se cierran». Cuánta razón tiene el autor aquí en este pequeño cuento. Al final, todo está en el prisma con que se mire, es decir, en el observador. Lo que para mí puede ser maravilloso, para otro puede llegar incluso a ser repugnante. Lo que para ti es de sentido común, quizás para mí sea el menor de los sentidos. Por eso, lo que hay que hacer es, como dice el cuento,
tratar de limpiarnos los cristales de las gafas, ver siempre desde el lado positivo. Hay personas que no paran de quejarse a todas horas, están mal enfocadas. Quizás eres tú uno de ellos, pues cambia ahora mismo de cristales. La capilla de la adoración pura. Anoche soñé que entraba en un magnífico templo situado entre mundos. Exterior, cientos de capillas se repartían en un enorme pasillo que cruzaba todo el edificio, y dentro de cada capilla una imagen de la divinidad era adorada por infinidad de almas. Algunas veneraban a Dios en forma de madre o padre, y le rezaban pidiendo bienestar para sus hijos e hijas. Otras adoraban a Dios en la forma de un anciano con barba blanca, pidiendo sabiduría. Otros le adoraban en forma de hombre o mujer hermosa, pidiendo encontrar el amor. Algunos se inclinaban ante una representación de la prosperidad, otros de la fortuna, otros de la venganza. Así fui paseando por el lugar hasta que, pasando desapercibida, una pequeña capilla llamó mi atención. En su interior no había nada y nadie rezaba en ella. No había ninguna imagen, ni símbolo, ni altar, ni velas encendidas, ni incienso, tan solo polvo y suciedad. Sumido en la curiosidad, pregunté a alguien qué pasaba, qué representaba aquella capilla desnuda. «Es la capilla de la adoración pura», me dijo. «¿Qué quiere decir la capilla de la adoración pura?», volví a preguntar. «Pues verás», dijo mi contertulio, «mientras acudes al resto de oratorios con la intención de rezar para obtener algo a cambio, en esta tan solo rezas para adorar a la divinidad por pura devoción y nada más, sin esperar recompensa, ni retribución, ni gracia alguna por tu tiempo o tus oraciones. Rezas por un anhelo interior que te empuja a ello». Intrigado, seguí preguntando. «Pero, ¿por qué no hay nadie rezando en ella?». «Porque la mayoría todavía no hemos aprendido a rezar así, a rezar sin esperar, a adorar a Dios por puro amor y nada más». «¿Y por qué está vacía? ¿Por qué no hay ninguna representación de Dios en su interior?», insistí. «Porque ninguna imagen, símbolo o escultura puede hacer justicia a ese sentimiento de amor tan intenso que incluso es capaz de quemar las formas. Como tampoco se han escrito oraciones que puedan ser rezadas aquí, letanías en las que tan solo se desea adorar a Dios y nada más». «¿Entonces, nadie ha entrado nunca?», volví a preguntar. Pero mi contertulio, encogiéndose de hombros, siguió su camino mientras yo comencé a sentir que volvía a mi cuerpo, a mi cama, al lado de mi mujer. No obstante, antes de despertar, quise mirar en el interior de aquella pequeña habitación que tanto me había llamado la atención y sonreí, porque entre el polvo, entre la suciedad, entre las telarañas, descubrí tímidamente las huellas de unos pies descalzos. Realmente alguien había entrado, realmente alguien había rezado antes allí. Ilusionado, abrí por fin los ojos. La próxima vez estaré listo. Enseñanza. Los seres humanos siempre actuamos deseando obtener una recompensa, algo en retribución por nuestras acciones, un jornal, un resarcimiento, un salario. Muy pocas personas han aprendido a hacer lo que se debe hacer por el mero hecho de hacerlo, por el gusto de estar presente en el momento de la acción, sin reclamar nada para sí. El ego siempre se proyecta hacia afuera. Curiosamente, aunque es un producto mental, sin embargo, infecta todo lo que los sentidos alcanzan. Incluso va más allá del cuerpo, hacia lo que poseemos, nuestra ciudad, región, nuestras acciones,
e incluso las acciones de otros que consideramos parte de nuestro entorno. No obstante, quien encuentra la capilla de la adoración pura y entra en ella, consigue robarle al ego todo su poder, ahogándolo en el vacío, pues hace sin reclamar su acción y de esa forma, unido al Dharma, vive sin morir. Silencio. Mientras el maestro taoísta meditaba, un joven discípulo se sentó frente a él y le preguntó: «Sensei, ¿dónde puedo encontrar lo eterno?». Comprobando que el anciano no se inmutaba, sin darse por vencido, el muchacho siguió preguntando: «Sensei, por favor, respóndame, ¿cómo puedo alcanzar la iluminación? ¿De qué manera podría librarme de todos mis apegos?». Notando que tampoco recibía respuesta, el joven siguió: «Maestro, dígame, ¿qué debo hacer para purificar mi karma negativo? ¿Cómo puedo liberar mi mente? ¿Qué tengo que hacer para comulgar con el Tao?». Tras un rato en estos menesteres, el muchacho, exhausto, decidió sentarse en silencio y observar la figura de su maestro. Parecía tan calmado, tan sereno. Sentado sobre su cojín, la figura del anciano emanaba una especie de luz capaz de contagiarle con su presencia, llevándole hacia estados más elevados de consciencia. Entonces pensó: «Qué maravilloso sería poder alcanzar esa paz». Adivinando este anhelo, el maestro abrió los ojos y dijo: «Te lo llevo mostrando desde que me hiciste la primera pregunta. Lo eterno, la iluminación, la liberación de los apegos, la purificación del karma, el control de la mente y la comunión con el Tao comienzan con la búsqueda del silencio. El principio y el final de tu práctica comienza y termina haciéndote a ti mismo silencio. Silencio, hijo mío, guarda silencio, busca tu silencio, sé silencio». Enseñanza. Pasamos toda la vida escuchando el parloteo de los demás, además del nuestro. La mente condicionada, como un comentarista, siempre tiene algo que decir para poner la tilde a cualquier evento de nuestras vidas. Es como esa vecina cotilla que siempre está asomada a la ventana y critica a los demás metiéndose en lo que no le importa. Sin embargo, esos discursos no tienen nada que decirnos, ni nos aportan nada importante, tan solo nos sacan de nuestra paz, arrastrándonos hacia la locura. Silenciar esa mente, que es diferente de la conciencia, es el trabajo de aquellos que buscan la felicidad y la sabiduría. Detener los impulsos oscuros de esa parte de nuestro ser es presentar batalla al ego para seguir evolucionando. Primero fuimos minerales, luego plantas, después animales, y ahora somos seres humanos. Pero dentro de poco tendremos que seguir nuestro camino hacia los reinos angelicales, si conseguimos superar todas las pruebas. La mente es como un niño mal educado al que hay que encauzar constantemente para que no se salga del camino que la virtud nos ha trazado en la inmensidad. El silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es una mala traducción. Rumi. ¿Os habéis quedado con la última frase? El silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es una mala traducción. Espectacular. Si es que por nuestra mente pasan a lo largo del día cerca de 70.000 pensamientos. ¿Qué os parece? Algo, brutal. Lo que debemos hacer es tratar de acallar la mente, de llevarla a donde nosotros queremos.
¿Cómo se consigue eso? Como todos los grandes maestros siempre han dicho, aquieta y acalla tu mente a través de la meditación trascendental profunda. Hay que meditar más. Yo el primero. Debemos meditar más, sentarnos, relajarnos, apoyar los pies en tierra, entretornar los ojos, dejar las manos en el regazo y dejar que los pensamientos vayan y vengan, dejarlos ir y relajarnos. Os lo recomiendo, me lo recomiendo. El vaso roto. Si te rompen el corazón en 1000 pedazos, aprovecha para repartir los trozos entre aquellos que más lo necesiten. Sucedió que hace algunos años una amante desagradecida le rompió el corazón a su amado. En tanto ella le pedía perdón, él le rogó que le trajera un vaso vacío. Sin entender nada, la mujer se lo trajo, y cuando él lo tuvo en sus manos, lo tiró con fuerza al suelo. Este vaso, dijo, es como mi corazón, que tú has hecho pedazos. Si eres capaz, recoge ahora todos los trozos e intenta pegarlos. Descubrirás que es imposible. E incluso si lo consiguieras, no podrías hacer nada para disimular las fracturas. Búscate ahora otro vaso y procura cuidarlo mejor, que éste ya no tiene cura. Enseñanza. Durante mucho tiempo, en nuestra cultura, soportar los sufrimientos que nos producían nuestros seres cercanos, parejas, hijos, familiares, etc., era tenido como una prueba de virtud y de paciencia. No obstante, desde mi punto de vista, nadie tiene que dejarse avasallar por el instinto sádico de quien está a su lado. En un mundo tan vasto y lleno de seres a quien amar y de seres que te amen, ¿por qué perder el tiempo con quien no sabe valorarnos? ¡Qué frase más increíble! ¿Por qué perder el tiempo con quien no sabe valorarnos? Y es que muchas personas se rodean de personas tóxicas y no saben quitárselas de encima. Las desvalorizan, las humillan y siguen ahí. Es algo inentendible. ¿Por qué pasar un día más de mi vida con alguien que no me valora, que no me quiere, que no me reconoce como persona? Si es que a todos nos gusta sentirnos valorados. Se supone que es alguien que te quiere y te trata de esa manera. No tiene ningún sentido. Hay que dejar ir y seguir los caminos por sitios diferentes. Y hay que tener la valentía y el coraje de tomar decisiones en momentos difíciles. Lo que no se puede hacer es quedarte toda una vida sufriendo y padeciendo por culpa del que tienes al lado, que realmente la culpa, la única culpa que hay, es tuya por seguir estando ahí. Pero claro, hay muchas circunstancias que rodean todo eso. Tomar decisiones que siempre nos beneficien, por supuesto. Y tolerancia cero. El mono blanco. En cierta ocasión, en algún lugar de la espesa selva, un pequeño mono de color blanco había nacido. Jamás en toda la región se había visto una criatura semejante. Su belleza era comparable a la de las nubes en el cielo limpio o a la de los ángeles que narran los relatos de los seres humanos. El pequeño, además, destacaba en todos los aspectos. Hacía más rápido y mejor las labores que le asignaban en la ciudad de los monos. Proponía nuevos modos de recolectar agua y alimentos, y era, además,
muy educado y amigable con sus vecinos. Pero cierto día, el pequeño empezó a sentir que muchos monos le miraban con desprecio. Sus vecinos, sin motivo aparente, cuchicheaban a escondidas sobre él y le arrojaban disimuladamente objetos con la intención de herirle. Por alguna razón, la ira de su comunidad creció y se cebó con el joven, y cierto día, armados con palos y piedras, sus antiguos amigos y vecinos salieron a buscarle dispuestos a acabar con él. Rápidamente, deseando salvarle, uno de sus parientes le llevó a un estanque de lodo y lo sumergió en él para que el color blanco de su pelo quedara oscurecido. Además le advirtió que pasara desapercibido de ahora en adelante si quería conservar la vida. Así, pasados unos días, regresaron a la aldea y contaron a los demás que la enfermedad que anteriormente había infectado al pequeño, la que le había convertido en un ser bello e inteligente, por fin se había pasado y ya no volvería a caer en ella nunca más. De esa manera, el resto de monos, celebrando que el pequeño había recobrado la salud, tiraron los palos y las piedras y volvieron a sus casas. El mono blanco, desde entonces, intentó pasar desapercibido bañándose cada día en barro para ocultar su belleza, y nunca más intentó hacer las cosas de forma diferente al resto de sus hermanos, aunque viera cómo éstos sufrían movidos por su propia ignorancia. Enseñanza. La envidia es uno de los gérmenes de la maledicencia. Por tanto, ten cuidado con llamar la atención de los mediocres, si no quieres pagar las consecuencias de su mediocridad. El ser humano, dominado por su ego, no desea verse en el espejo, sino que le adulen, agasajen y le halaguen hasta la saciedad. Mientras hagas esto, los ignorantes no se fijarán en ti. Pero en tanto destaques en algo, sobresalgas en alguna labor o intentes quebrar sus absurdas y mediocres formas de vida, vigila tu espalda. Yo soy Kung Fu. Hace mucho tiempo, en un remoto lugar de China, vivió un campesino totalmente enamorado del Kung Fu. Sin embargo, teniendo que cuidar de su madre enferma, nunca pudo visitar Shaolin y tomar los votos del monacato, por lo que solía esperar sentado a la vera de algún camino cercano a su hogar, ver pasar a algún monje que por pura compasión quisiera darle alguna instrucción al respecto. Así, muchas veces se le podía ver entrenando en el bosque, practicando extrañas técnicas en el río o meditando debajo de cualquier árbol. Al cabo de los años, este hombre alcanzó un estado superior al de muchos maestros de su época gracias a su tesón, determinación y esfuerzo, e hizo prodigios que han entrado en la leyenda de las artes marciales, como volar por los aires o proyectar su energía para derribar a sus adversarios. Aunque muchos se sorprenden al conocer su historia, los que verdaderamente hemos sentido el hechizo del Kung Fu, sabemos que hay una conexión entre nuestro espíritu y el espíritu de este arte, que es el verdadero maestro capaz de conducirte hasta regiones cercanas al Palacio de Jade, donde moran los maestros que guardan el secreto de este saber. Es esa conexión y no otra cosa la que te hace alcanzar la maestría para que en algún momento de tu vida puedas afirmar, sin temor a error o vanidad, yo soy Kung Fu. Enseñanza. Si no tienes maestro, haz de la vida tu maestro, de la virtud tu guía, de la paz tu meta, del amor tu bandera, de la verdad tu insignia, de la bondad tu escudo y del silencio tu lenguaje. Busca una práctica espiritual que te ayude a dominar tus instintos
y verás milagros. Tres consejos. En cierta ocasión compartí algunas vivencias con un afamado gurú alemán, y el hombre debía ser un gran maestro porque tenía la virtud de sacar todo lo malo que había en mí. Así pasó el tiempo y después de una tensa relación entre ambos, nos despedimos, pero no olvidaré sus tres últimos consejos. No te quedes solo, me dijo primero, porque quien practica solo corre el riesgo de caer en las trampas del ego, ya que no está siendo probada su paciencia, su ciencia y su virtud por nadie. Es sencillo creerse santo en la cima de una montaña, pero no resulta sencillo serlo en medio de la gente. Por tanto, no seas como una isla. Si no lo haces, dentro de poco te creerás el nuevo Mesías, incluso mayor que Jesús. Segundo, para evitar eso, intenta que la gente con la que te relaciones te haga sentir vergüenza de tu práctica espiritual, porque, comparada con la de ellos, no sea lo suficientemente pura. Rodéate de gente que te supere en virtud, compasión y sabiduría, y sé su esclavo, su hermano, su discípulo y su amigo, el menor de todos ellos. Por último, haciendo lo que haces, busca de vez en cuando las críticas, porque ellas son como una medicina, y debes recibirlas como quien ha encontrado un gran tesoro, porque por ellas regresarás de nuevo a la modestia y a la humildad. Camina apaciblemente por los caminos de la vida sin detenerte en las alabanzas ni en las condenas. Sé como un terco elefante entrando en el río del mundo que, aunque la corriente sea fuerte, camina seguro hacia la virtud y la sabiduría. El abrazo del oso. Caminaba un joven monje por el bosque cuando de repente comenzó a llover y decidió refugiarse en una cueva cercana. No obstante, dentro había un oso durmiendo, pero el monje, que amaba mucho a los animales, no le dio la mayor importancia y se acostó a su lado. Con los primeros rayos del sol, el oso abrió los ojos y, viendo al hombre tumbado a su lado, le dio un zarpazo quitándole la vida. Enseñanza. Tu amor no hará cambiar la naturaleza de las cosas. Si caminas por una selva llena de leones, lo más probable es que caigas en sus garras aunque seas vegetariano. La sabiduría debe acompañar siempre al amor y a la compasión para que no tropecemos en los envites de la vida ni intentemos confundir las cosas. Cuando un santo y un pecador se topan con una fiera hambrienta, el animal no distinguirá entre uno y otro. Se los comerá a los dos. De la misma forma que atacaría por igual a un mendigo y a un príncipe, aunque este último tenga sangre azul. Por tanto, que tu vida sea intachable no te hace invulnerable a los peligros inherentes a ella. A las personas buenas también les pasan cosas malas. Para ello tenemos que estar atentos y prevenidos. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. La sabiduría. Mientras paseaba un sabio por el bosque, se topó con una mujer dispuesta a beber en un arroyo de aguas estancadas. Y lleno de preocupación, la llamó y le advirtió: si bebes de esas aguas enfermarás y puede que incluso llegues a morir. No obstante,
La mujer, desoyendo su consejo, contestó: «El río está muy lejos», y continuó con lo que estaba haciendo. El sabio, encogiéndose de hombros, siguió su camino diciéndose: «Nadie puede ayudar a quien no quiere ser ayudado». Más adelante se encontró con un hombre construyendo una casa en medio de un lodazal, y muy preocupado le advirtió: «Si construyes tu casa en ese lugar, se hundirá y puede que te arrastre a ti con ella». Pero el hombre, desoyendo su consejo, contestó: «Este es un buen terreno que se secará enseguida», y siguió con lo que estaba haciendo. El sabio, igualmente, encogiéndose de hombros, continuó su camino diciéndose: «Nadie puede ayudar a quien no quiere ver su problema». Al cabo de unos instantes, llegando a su templo, se encontró un joven sentado en la puerta sin atreverse a entrar, y muy preocupado le dijo: «Si no te levantas y entras, no conocerás la felicidad de dentro». Pero el joven, desoyendo su consejo, replicó: «Puede que si me quedo aquí sentado, esa felicidad venga a mí sin trabajo». Y continuó con lo que estaba haciendo. El sabio, resignado, finalmente entró en su templo diciéndose: «Nadie puede ayudar a quien no quiere hacer el esfuerzo de ayudarse a sí mismo». Enseñanza. La sabiduría puede enseñarnos dónde está el río, pero no puede obligarnos a beber. La sabiduría puede mostrarnos dónde está nuestro problema, pero no puede obligarnos a verlo, ni a reconocerlo, ni a solucionarlo. La sabiduría puede alentarnos en el camino del esfuerzo, pero no puede hacer el trabajo por nosotros. La sabiduría puede seducirnos, pero no puede obligarnos a casarnos con ella. Si alguien quiere alcanzar la felicidad en esta vida, primero debe diagnosticar la enfermedad, después evitar sus causas y, por último, tomar la medicina. La enfermedad es y ha sido siempre la ignorancia, que ha degenerado en sufrimiento. Por tanto, debemos identificar nuestro sufrimiento, abandonar sus causas y alcanzar así la cesación de la ignorancia. Shams de Tabriz. Paseando cierto día por el mercado, un hombre inspirado por Dios, al ver pasar a Shams, maestro de Mevlana Rumi, gritó a los cuatro vientos: «No hay más Dios que Dios, y Shams de Tabriz es el apóstol de Dios». Al oírlo, la plebe se le echó encima queriendo asesinarle por haber cometido blasfemia. No obstante, Shams lo sacó de allí rápidamente y le advirtió: «Amigo mío, mi nombre también es Mahoma. Deberías haber gritado: Mahoma es el apóstol de Dios, porque los fanáticos no aceptan oro que no esté acuñado». Enseñanza. La mayoría de personas que busca un maestro espiritual no busca a alguien real, sino un reflejo externo de lo que han imaginado que debe ser. Así, cuando se encuentran con alguien que no encaja con sus expectativas, aunque sea el más grande santo de todos los tiempos, no lo quieren reconocer, como no son aceptados los santos hindúes por la Iglesia cristiana, ni los santos budistas por la fe islámica, ni a la inversa. Jesús de Nazaret no fue aceptado por sus correligionarios, porque no era lo que ellos esperaban, lo que habían imaginado. El ego no busca a alguien que lo haga cambiar, busca a alguien que se pueda adecuar a su forma de ver el mundo. Buscando lo externo, muchas personas han caído en manos de estafadores espirituales que, conociendo lo que al ego seduce, vistieron su ego para atraer a otros egos. La plebe piensa que el gurú, por ejemplo,
debe llevar extravagantes trajes orientales, ser anciano, poseer poderes milagrosos, ver el futuro, no tener dinero, no ser accesible, no debe enfadarse, tiene que pasar hambre, sed y fatigas, y no debe decirte lo que no quieres escuchar. Cuando Mevlana Rumi, que era un gran erudito de su época, se encontró con Shams de Tabriz, un mendigo andrajoso, nadie comprendió por qué el gran maestro de derviches reconocía a este hombre del pueblo como su guía, y guía a la vez de todos sus discípulos. Solamente él, tocado por Dios, supo ver en Tabriz al santo que le ayudó a convertirse en el poeta y místico más grande de todos los tiempos. La sirena del coche. Solo cuando el niño, paseando de la mano de su padre, ante el canto de un pajarillo anunciando la primavera, se paró y dijo que había saltado la alarma de un coche, el hombre comprendió que teníamos un problema. Enseñanza. Estamos tan desarraigados de nuestro vínculo con la naturaleza que ahora nuestros pequeños creen que las lechugas nacen en la trastienda de los supermercados. Hemos olvidado tanto nuestra codependencia con el planeta que nos permitimos talar los árboles, quemar los bosques, diezmar los mares y contaminar los cielos en nombre de un becerro de oro llamado economía de mercados. Veremos si ese nuevo ídolo nos protegerá cuando hayamos destruido la capa de ozono, cuando hayamos envenenado toda el agua potable, cuando no queden lugares para plantar semillas o cuando nos hayamos comido a todos los animales. Enseñar a un niño a no pisar una oruga es tan importante para la oruga como para el niño. El tren. Hace algunos días, en una estación de tren, vi a un hombre que, llegando tarde a cogerlo, en lugar de enfadarse, se sentó pacientemente a esperar el próximo, mientras otro, en la misma situación, corría detrás de la locomotora pidiendo sin éxito al maquinista que parara el tren. Enseñanza. Ambos hombres vivieron la misma circunstancia, pero solo uno de ellos no permitió que la adversidad le superara, utilizando para ello la calma y la sabiduría. Todo en esta vida es cíclico. El sol se esconde cada noche para volver a salir por la mañana. Los pajarillos, que ven cómo el astro rey se oculta, creyendo que nunca más volverá a salir, trinan llenos de terror, mientras el grillo, que sabe que pronto llegará el amanecer, aprovecha para cantar su melodía a la luna. Quien logra comprender el cambio vive sin apegarse a nada, pues conoce que todo tiene su lugar dentro de la rueda de la existencia que gira sin cesar. Los mejores amigos de hoy pueden ser tus peores enemigos mañana, y quienes ahora te odian, quizás dentro de algún tiempo lleguen a amarte. Quien ahora tiene trabajo y gasta todo su jornal, quizás mañana pase hambre. Pero quien comprende que las vacas gordas anuncian la llegada de las flacas, es precavido y sabio. Otros, sin tener en cuenta esto, se pueden ver siempre corriendo detrás de la locomotora, gritándole a la vida que pare el tren. El peso del alma. Un joven brahmán, muy afectado por la muerte de su padre,
fue a visitar a Buda, que estaba meditando en la orilla de un río, y le suplicó que aceptase realizar algún ritual mágico para que el alma de su progenitor pudiera alcanzar el nirvana en la otra vida. Buda, asintiendo con la cabeza, ordenó al joven que le trajera un poco de aceite y una piedra. Cuando el muchacho regresó con el encargo, Buda arrojó primero el aceite al arroyo, pudiendo observar cómo el líquido flotaba por la orilla sin hundirse. Acto seguido arrojó la piedra, observando también cómo se hundía hasta el fondo. Alzando las manos y moviendo el cuerpo, Buda comenzó a entonar cánticos de magia antigua sin que nada sucediera, y después de estar un rato en estos menesteres, simplemente se detuvo y regresó a su lugar de meditación sin decir una palabra. El joven brahmán, inquieto, sin entender lo sucedido, se dirigió hacia Buda y le preguntó el significado de aquel extraño ritual y si el alma de su padre estaba ya descansando en paz. A lo que Buda respondió: cuando arrojé el aceite al río no se hundió porque su naturaleza es más ligera que el agua y así pudo flotar. Cuando arrojé la piedra, sin embargo, llegó hasta el fondo del estanque porque su naturaleza es más densa que la del agua y por eso se hundió. Después entoné cánticos sagrados, oraciones rituales que se han rezado siempre en nuestra cultura y a las que se atribuyen poderes sagrados para intentar que la piedra regrese a la superficie y que el aceite se hundiera, pero no lo he conseguido. De la misma forma, el alma de tu padre, si vivió bondadosamente, no se hundirá en el abismo de la muerte, pero si vivió de forma incorrecta, se hundirá en el río del sufrimiento, y nada de lo que nosotros hagamos, ninguna oración, ritual o magia, podrá cambiar eso, como no ha podido cambiar la naturaleza de los dos elementos que hemos arrojado al río. Y hasta aquí ha llegado esta última entrega de cuentos para reconectar con tu yo superior. Os he compartido hasta 50 cuentos, todo con enseñanzas y grandes valores y muchos con comentarios personales míos. Hemos reflexionado, habéis aprendido. Creo que ha sido una saga más que valiosa. Bueno, si realmente os ha gustado, dejadme vuestro like, suscribiros, compartirlos, por favor, enchufar, conectar la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo os llegue a vuestro móvil, a vuestra tablet o lo que sea. Es súper importante. Muchas gracias de verdad, de corazón, por haber estado ahí hasta el final. Siempre, siempre os tendré que agradecer todo vuestro apoyo y todo vuestro cariño. Os mando un abrazo de luz gigante, un super beso y hasta la siguiente. Chao.